Bien, hoy día vamos a complementar la información de nuestro marco teórico integrando datos analizados, ¿no? Del marco legal. El marco legal, el marco normativo es un aspecto importante que tenemos que considerar en el desarrollo de nuestro marco teórico. Así que pasemos, ¿no?, a ver el aspecto relacionado con nuestro marco legal. Eh, ¿Cómo es que nosotros vamos a complementar el marco teórico con el marco legal? Dijimos, y para recordar un poco lo que habíamos visto, ¿no?, en las sesiones anteriores, eh, el marco teórico estaba constituido por dos partes, ¿no? Dos componentes que eran los antecedentes y las bases teóricas, mientras que los antecedentes nos permitían entender, ¿no?, que el problema se conoce, que el problema ha sido investigado o que se sabe del problema, ¿de acuerdo? Las bases teóricas nos permiten comprender por qué ocurre y el marco legal nos permite ahora comparar, ¿no?, lo que debería ser en la teoría con lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no?, en nuestra situación problemática. Comparamos lo que debería ser, ¿no?, lo ideal, con lo que está ocurriendo en la realidad. Pues bien, entonces pasemos a ver ahora la integración de este marco legal en nuestro trabajo. Bueno, esta parte la voy a pasar aquí, ¿no? En este otro punto. ¿Para qué nos sirve entonces el marco legal en una tesis? Eh, Vayamos a esta parte que nos interesa, ¿no?, del marco legal en investigación cuando se trata de la gestión pública. No se trata solamente de buscar, ¿no?, bases legales sin sentido, ¿no?, que no tengan ningún propósito, ¿no?, en nuestra investigación, que no contribuyan, que no agreguen ningún valor, ¿no?, a lo que estamos realizando. Entonces, el marco legal no debería constituirse solamente en un simple listado de leyes, sino que éstas tendrían que guardar alguna relación con nuestro problema de investigación. Deberían servirnos de base para poder contrastar la realidad con lo ideal, ¿no?, con lo que debería ser o lo que debería ocurrir. Entonces, no debemos limitarnos solamente a un simple listado de leyes, un copia y pega de esas leyes, sino que hay que analizar críticamente las partes específicas de digamos, de un marco legal, de una ley, de una norma, que guarden estrecha relación con el problema, que quizá hasta nos puedan permitir comprender un poco más la realidad del problema que nosotros estamos investigando. De esta manera, el marco legal nos permitiría demostrar que el problema está regulado, ¿no? O sea, existe el problema, no obstante, existen regulaciones para ese problema, y de hecho, el solamente hecho de existir regulaciones respecto de ese problema, y aún que el problema persista, justifica, ¿no?, el por qué estoy haciendo esta investigación. O sea, el problema está regulado, pero no obstante, no desaparece. El problema continúa. Entonces, ese marco legal me permite demostrar primero eso, de que el problema está regulado. Luego, que el Estado ya ha intervenido o está interviniendo en este aspecto. Sin embargo, el problema persiste, ¿no? Y además, ese marco legal también nos permite identificar responsabilidades institucionales. O sea, el Estado estructuralmente es un organismo muy complejo, muy grande y muy complejo. Entonces, existen, ¿no?, algunas áreas funcionales dentro del Estado. Existen algunas organizaciones especializadas dentro del Estado que están relacionadas o están vinculadas directamente con este problema que yo estoy investigando. Entonces, ese marco legal me va a permitir identificar cuáles son esos actores involucrados, cuáles son esas áreas involucradas.
y qué tipo de responsabilidades existen en cada una de estas áreas. Obviamente que cuando hablamos del concepto de responsabilidades, digamos que apoyándonos, ¿no?, en los principios básicos de administración, ahora en el sector público, ¿no?, pero son principios básicos de administración, sabemos que las responsabilidades institucionales son adquiridas producto de la delegación y poder, ¿no? El poder se delega, la responsabilidad no, pero sí la responsabilidad se adquiere vinculada a un determinado poder delegado. Entonces, estas instituciones o estas organizaciones del Estado, que son actores directos involucrados con nuestra realidad problemática o con nuestro problema de investigación en específico, poseen algunas responsabilidades que hay que definirlas, ¿no? De preferencia para poder comprender, ¿no?, el problema, ¿no?, el problema que estamos investigando. Bien, entonces, el marco legal nos va a permitir, primero, fundamentar normativamente el problema, porque ha habido una fundamentación práctica, ¿no?, a través de los antecedentes. El problema existe, qué se sabe del problema, etcétera, ¿no? Pero también ha habido una fundamentación teórica de por qué existen este tipo de problemas, ¿no?, en nuestras bases teóricas. Pero ahora lo vamos a fundamentar normativamente a través de, digamos, aspectos legales, ¿no?, que estén vinculados con el problema. Nos va a permitir también evaluar la coherencia entre norma y realidad, ¿no?, lo que dice la norma, pero qué es lo que ocurre realmente en la práctica, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy simple, muy cotidiano, y estuve viendo un aviso, no, es una noticia, ¿no?, de un diario muy conocido en redes sociales que comunicaban, por ejemplo, a los ciudadanos que qué es lo que ellos pueden hacer con respecto a la seguridad vial. Nosotros sabemos que existen normas y el aspecto legal con respecto al tránsito en el país está ya definido, está claro. Sin embargo, el problema es que no se cumple. Creo que es como parte de la mayoría de los problemas que tenemos a nivel del sector público, ¿no? La norma existe, pero no se cumple. Entonces, en esta noticia decía, por ejemplo, que en las vías, ¿no?, de alta velocidad, entre comillas, porque ahora todo está regulado con esto de las cámaras, ¿no? Es inconcebible que en una vía expresa, por ejemplo, ¿no?, la velocidad sea de 60, de 50 y de 40 kilómetros, ¿no?, por hora, incluso en algunos tramos, en una vía expresa. Bueno, en la norma, ¿no?, es lo que establece la norma. Pero también es cierto que además de los carriles de tránsito, existe un carril de emergencia, ¿no? Un carril de emergencia, ojo que no es el carril para parquearse, que si el carro se descompone, ¿no? Es un carril de emergencia. O sea, por ejemplo, ¿no?, en la vía de evitamiento, en la vía de la Costa Verde, la vía expresa Javier Prado, la vía expresa de Paseo de la República, mayormente en esas vías, existe un carril a la derecha, que está incluso señalizado con una línea continua, que es el carril para que utilicen en caso de emergencia los bomberos, las ambulancias, las unidades policiales, etcétera, ¿no?, en caso de emergencia. Pero vemos que cuando hay congestión vehicular, todo el mundo se mete e invade esos carriles. Entonces, la norma que dice ahora que un ciudadano, como todos tenemos ahora un teléfono celular, un smartphone, que un ciudadano puede tomar una foto o grabar un video y enviarlo a un número de teléfono que figura ahí al diario, para que ellos se encarguen de enviarlo al área correspondiente, ¿no?, de la entidad del Estado, con los datos, ¿no?, de la hora, el lugar, la fecha, la foto donde se vea la placa del vehículo, ¿no?, para que proceda la papeleta por invadir un carril que no le corresponde, ¿no? Entonces, imagínense ustedes ahora, los ciudadanos pueden tomar una foto, pueden grabar un video corto y mandar esa información y te van a poner una papeleta. Entonces, sin embargo, ¿por qué ocurren estas cosas? No decimos, es que la norma está dada en cuanto al tránsito,
sabemos lo que es una luz roja, lo que es una luz ámbar, una luz verde, sabemos lo que son las señales de tránsito, las señales de límite de velocidad, las líneas en la pista para qué sirven. La norma está dada, pero en la práctica ocurren cosas que no están contempladas dentro de la norma. Entonces, ¿por qué ocurren una alta tasa de accidentes de tránsito, una alta tasa de infracciones? ¿No? Habría que evaluar la coherencia entre esa norma que existe en cuanto al tránsito y la realidad. ¿Por qué no se cumple? ¿No? Porque la norma está dada, ¿se dan cuenta? O sea, no es un tema nuevo. Ya el Estado ha intervenido en eso, pero el problema persiste, ¿se dan cuenta? Identificar también vacíos y fallas de implementación o justificar en realidad la relevancia de la investigación a través de el apoyo en este marco normativo. Bien, para el desarrollo del marco legal debemos evitar lo siguiente. Primero, no es un tema de copiar solamente leyes. Dijimos que las leyes se tienen que interpretar, se tienen que analizar críticamente y justificar de por qué la ley está relacionada con mi problema de investigación. Luego, no se trata solo de relacionar la norma con el problema, ¿de acuerdo? No es solamente relacionar la norma con el problema, sino tratar de comprender por qué el problema existe a pesar de que la norma está dada. Puede ser que existan algunos vacíos de interpretación en la norma, ¿no? Tratar de comprender el problema a través de la norma. Y debemos evitar también no analizar su aplicación real. O sea, la norma existe, pero en realidad el problema persiste también, ¿no? Entonces, son tres aspectos que debemos evitar, ¿no? En resumen, entonces, evita copiar leyes solamente por poner, evita no hacer una relación entre la norma y el problema, ¿no? Que equivaldría solamente a citar leyes, pero no estás relacionándolas con el problema. Y tercero, evita, nuevamente, ¿no? Analizar su aplicación real. O sea, son normas que se han dado y están ahí, pero nadie las cumple. O son normas que se han creado, que se están tratando de cumplir, pero hay algunas deficiencias de repente en su implementación, ¿no? Habría que analizar algunos de esos aspectos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, en base a lo anterior, a lo que acabamos de mencionar, que el marco legal no es solamente un listado, ni es solamente una transcripción de leyes, sino requerimos también de un análisis crítico y una interpretación de la norma en relación al problema. Bien, hasta aquí esta parte.